Hola, muy buenos días a todos y a todas. Es un placer veros aquí. Es un placer también para mí personalmente moderar esta mesa en la que vamos a abordar, como bien dice el título de la charla, ese proyecto político republicano y plurinacional que tiene que estar, por supuesto, fundamentado en la justicia social, en la memoria y en el feminismo y el antirracismo. Lo bueno y bonito de esta charla, que por cierto quiero agradecer especialmente a Paco el ponernos aquí todas juntas, es que venimos de tenemos diferentes miradas hacia lo que sería ese proyecto político republicano y plurinacional, y creo que esa es la riqueza también de poder estar aquí sentados y hablar, no solamente desde la memoria de lo que es el pasado, de esa herida abierta que supone pues tener a muchas personas que todavía están en paradero desconocido, en fosas en nuestro país, por desgracia, y que por tanto no podemos hablar de democracia en nuestro país hasta que pasemos página de ese capítulo. Pero también la memoria nos trae a algo más con mirada hacia el futuro, ¿no? Porque la memoria es también construir, es transformar, es ver con esperanza ese futuro que imaginamos y que soñamos y que de alguna manera se materializa en ese proyecto político republicano. Y venía pensando cómo enfocar un poco también la charla para que todas esas miradas de las que estamos aquí en la mesa confluyan en esa república, y en esa república que no solamente se entiende o se debe de entender como una forma de Estado, ¿no?, como solemos pensar, sino sobre todo que la imaginemos como proyecto político, ¿no?, como un proyecto ético, vital, un proyecto de justicia democrática y de justicia social, porque al final cuando hablamos de memoria, indudablemente estamos hablando de democracia, y hablar de democracia pues nos lleva a hablar de justicia, de libertad, de feminismo, de ecología, de antirracismo. Al final todas esas luchas confluyen, ¿no?, y se entrelazan. Pero también venía pensando en que, como dice Nancy Fraser, ¿no?, que ha trabajado y ha abordado mucho el tema por un lado, de la redistribución y por otro, el reconocimiento. Y vais a decir, ¿qué tiene que ver esto del reconocimiento, la redistribución, con la plurinacionalidad o con la república, ¿no? Bueno, voy a intentar muy brevemente explicar cómo esas dos dimensiones, la dimensión que Fraser aborda cuando habla de redistribución, que básicamente, para que nos entendamos, es la redistribución de la riqueza, es decir, ningún proyecto político de izquierdas puede obviar la necesidad de construirse desde un espacio en el que entienda que todos somos iguales, pero más allá de esa igualdad tiene que haber también una justicia social, es decir, redistribución de la riqueza. Pero aparte de esa dimensión, digamos, económica, hay otra dimensión que creo que es igual de relevante, que a veces se nos pasa por alto, que tiene que ver con eso que decía Fraser del reconocimiento. El reconocimiento nos hace también hablar de la dimensión simbólica y cultural de un proyecto político. Y un proyecto político republicano tiene que ser sí o sí plurinacional, pero no desde el punto de vista de una plurinacionalidad territorial, que eso es como lo que abiertamente siempre se habla en los espacios de izquierda, ¿no? Pues el reconocimiento del Estado catalán y su encaje con el Estado español o Galicia, Andalucía, sino también y precisamente y sobre todo en los momentos que corren, tener la conciencia de entender que ese reconocimiento también tiene que interpelar a otros sectores de la población, como yo misma. Es decir, yo soy migrante, no he nacido en España, he nacido en Tánger, pero la mayor parte de mi vida la he vivido aquí en España, en Madrid. Me siento madrileña, me siento española, ¿no? O sea, hay que decirlo abiertamente, me siento española, aunque a algunos no les guste, y creo que esa ciudadanía, esa plurinacionalidad en la que yo me reconozco dentro del Estado español, tiene también que formar parte de ese proyecto republicano que queremos construir. Creo que es fundamental hacer ese análisis porque en los tiempos que corren la derecha y la ultraderecha tienen muy claro cuál es el camino, y ellos tejen precisamente su camino en contra de lo que es esa plurinacionalidad étnico-racial. Ellos tienen como el enemigo fundamental, por una parte, el feminismo, la lucha por la igualdad, y por otro, y sobre todo, y eso es lo que visibilizan en términos de relato y de discurso, la lucha contra el diferente, contra el migrante.
Entonces, desde los espacios de izquierda cada vez tenemos que tener más conciencia de que ese discurso no es un discurso identitario marginal de minorías, sino que se trata de interpelar una ciudadanía basada precisamente en ese reconocimiento y en esa redistribución de la riqueza, que al final es la ciudadanía. Yo me siento igual que Mario porque yo defiendo los servicios sociales igual que Mario, los servicios públicos, la dependencia, la educación, la sanidad, y eso es lo que nos hace ser ciudadanos y compartir la misma patria y el mismo proyecto político, ¿no? Y ahí es donde creo que esta mesa puede dar una mirada distinta a lo que normalmente abordamos, ¿no? Por una parte abordamos la memoria como la lucha del pasado y por otro lado abordamos la república como ese proyecto de futuro que queremos construir. Y ni una cosa ni la otra se pueden construir sin tener en cuenta ambas cosas. No podemos echar a andar sin tener la mirada puesta atrás y saber que los que nos precedieron, lo que somos lo que nos precedieron, ¿no? De alguna manera, y reconocer también esa lucha que han tenido pues, muchas personas en nuestro país, que se han dejado la vida, y hay que decirlo. Algunos nos quejamos de que el Poder Judicial o el Poder Mediático nos atacan, pero eso no tiene nada que ver con lo que han sufrido miles de personas que nos precedieron, que también pelearon por los mismos ideales que nosotros, los ideales de libertad y de igualdad, y para traernos la democracia aquí. Y eso es lo que nos tiene que servir para inspirarnos, para no solamente quedarnos en el pasado desde el punto de vista nostálgico o a la defensiva, ¿no? Sino construir a partir de ese relato pues un proyecto político, un proyecto republicano. Y termino diciendo, como empecé, ¿no? Que no hay memoria sin democracia, pero tampoco hay democracia sin memoria. Y yo creo que el objetivo de esta charla es precisamente abrir esas vías de poder interpelarnos desde la ecología, desde la memoria, desde encajes políticos en los que nos tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, con la revolución de los claveles o lo que supuso el voto femenino en Portugal, para desde ahí coger esos aprendizajes, esas experiencias y poder construir desde aquí pues, un proyecto emancipador, un proyecto transformador, un proyecto en el que pues, tengamos por fin pues, una república en la que todos seamos iguales y ciudadanos pues, desde ese reconocimiento y desde esa redistribución de la economía. Por mi parte, nada más, voy a presentar, aquí a mi lado tengo a Mario, que intervendrá. Él es doctor en Ciencias Ambientales, es presidente de la Asociación Andalucía y Democracia, es también colaborador de diferentes medios de comunicación, entre ellos Diario Red. Y bueno, con él, con Mario, vamos a introducir también esa mirada imprescindible de la defensa de la vida, de la justicia social y de la sostenibilidad como pilares, ¿no? de ese nuevo contrato republicano. También escucharemos a Joana Mortágua, ella es diputada del Bloco de Esquerda de Portugal. Creo que su testimonio nos va a permitir, como decía antes, mirar hacia el país vecino, aprender de esa revolución de los claveles y reflexionar sobre cómo esas experiencias republicanas que tuvieron en Portugal pueden inspirar pues, un proceso de transformación y un proceso constituyente en España. Seguidamente intervendrá Consuelo García, ella es escritora, investigadora, es activista social. Desde los 14 años que estuvo internada en un reformatorio del Patronato de Protección de la Mujer, lleva desde entonces dedicando su vida a denunciar la represión moral y sexual del franquismo. Y creo que aquí su voz va a ser imprescindible porque nos va a recordar el papel que jugó el control sobre los cuerpos de las mujeres en la dictadura y las heridas que todavía a día de hoy, por desgracia, siguen abiertas. También escucharemos a Soledad Luque Delgado, ella es presidenta de la asociación Todos los niños robados son también niños. Ella es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, investigadora del Instituto de Estudios de Género. Soledad lleva años impulsando la primera ley sobre bebés robados en España y creo que representa, quizás como nadie, pues esa lucha por la identidad, ¿no? y la justicia pendiente. Y también hablará mi querido compañero Paco García, que aquí muchos lo conocéis. Él es secretario de Memoria Democrática de Podemos en el Consejo Ciudadano Estatal
y también coordina todo el trabajo que hacen las compañeras en el Parlamento Europeo. Creo que su intervención nos ayudará a entender pues, cómo se libra, ¿no?, esa batalla a día de hoy en Europa y qué está en juego también en esa disputa por el relato frente al auge de discursos negacionistas, al auge de la ultraderecha en Europa. Y sin más, le doy paso a Mario. Espero que aprovechéis esta charla y cuando hablen mis compañeros y compañeras daré también un turno de palabras para que vosotros y vosotras también podáis aportar con preguntas y también, por supuesto, con alguna reflexión. Por mi parte, muchas gracias y bienvenidos. ¿Sí? ¿Se oye? Gracias, Dina. Bienvenidos, bienvenidas a todas, todos y todes. Agradezco la invitación a esta mesa y lo primero que quiero hacer ver es que yo estoy aquí en manga corta. Yo cuando venía a Madrid hace años, en septiembre, como decía mi abuela, doblaba el tiempo el rabo y tenía que ir corriendo. Tenía que ir corriendo a comprarme, tenía que ir corriendo a comprarme un jersey enseguida. Es decir, esto es el cambio climático. El negacionismo del cambio climático también es el negacionismo de la memoria. Como ha dicho Dina, sin memoria no hay democracia, sin memoria no hay futuro, sin memoria no hay república. En el tiempo que tengo yo quiero poner, digamos, 3 preguntas sin mucha intensidad sobre la mesa. La primera sería, vengo a hablar un poco de ecología política y república. La primera sería preguntarnos qué es la ecología política. La segunda sería por qué la ecología política solo se entiende su carácter revolucionario en el marco de la izquierda. Y la tercera sería qué puede aportar la ecología política a un futuro republicano. Yo tendría que decir que la ecología es la ciencia de los ecosistemas. Y un ecosistema es un conjunto de relaciones. Las relaciones de la vida con la naturaleza y que aportan una componente de resiliencia, es decir, de autoproyectarse hacia el futuro. La ecología política es el aporte de esta perspectiva científica a la acción política. Eso sería el núcleo central de la ecología política. Aunque podemos rastrear los conflictos ambientales, históricamente siempre ha habido en algún momento algún ecologista sin saber que era ecologista, y los conflictos ambientales son históricos. Es a partir de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, con 2 informes, Los límites del crecimiento y nuestro futuro común, los que ponen en el centro la cuestión ecológica, cómo la afección que el capitalismo está haciendo al medio ambiente, consiguientemente limitando nuestras capacidades para el futuro. La ecología política se opone de lleno a un modelo económico que llamamos capitalismo y a un modelo energético que es el de los combustibles fósiles. Un modelo que es lineal. Quiero decir ya que no cabe un capitalismo verde. Es decir, esto es una especie de greenwashing. El metabolismo capitalista es un metabolismo lineal, como quizás haya sido la historia de la humanidad, una especie de huida de la naturaleza. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues que hemos visto los límites. Hemos visto los límites planetarios con las afecciones de los residuos, el cambio climático y los límites de los recursos naturales. Eso me lleva a vincular ya la ecología política con el campo de la izquierda. He dicho que la ecología política se opone a un modelo capitalista que es destructor. La crisis ecológica no es una crisis antrópica, la humanidad participa, es una
crisis del capitalismo. Entonces, quiero plantear la evolución del neoliberalismo en los últimos tiempos. Desde las primeras crisis del petróleo, 73 y 79, ¿vale?, donde se implanta la cuestión neoliberal, Reagan, Thatcher, etcétera, como una huida hacia la economía especulativa y hacia la economía del crédito, desplazando la fábrica a el sudeste asiático y China. Es decir, a las clases trabajadoras de Occidente nos conforman con el crédito. Este sistema pierde los pies del suelo, los pies se le quedan colgando, y en 2008 hay una crisis de valor, una crisis donde el valor de las cuestiones especulativas no se corresponde con el valor real y nos echan de nuevo la culpa a la clase trabajadora. Esa es la primera fase. Hay una segunda fase a partir de la crisis de 2008 que el capitalismo intenta recuperar sus tasas de crecimiento apropiándose de los derechos que garantizan los estados. Es verdad que los estados en las democracias liberales, y atacan la educación pública, atacan los servicios sanitarios y se incrementa, atacan las inversiones en todos los niveles, desde los municipios, las autonomías, etcétera. Se cambia el artículo 135 de la Constitución, se implanta la ley del límite de gasto, ¿vale? Todo esto supone, voy a introducir una variable ahora, supone una centralización del poder. Es decir, hay una relación entre el artículo 135 y la aplicación del 155. Hay una relación entre el 135, que es directa, con las leyes del límite de gasto de las administraciones públicas. Vivimos ahora una tercera etapa, en mi opinión, que es la etapa del régimen de guerra. Es decir, en su intención de crecimiento infinito, el capitalismo occidental, hoy devenido sionista, lo que intenta es apropiarse de todo el planeta. Lo quieren todo el tiempo. Y por eso las políticas trumpistas quieren territorio, el territorio de todos los países, de Groenlandia, por ejemplo, y quiere controlar todos los flujos de materia y energía. Este es el centro del asunto, ¿vale?, desde el punto de vista de la ecología política. Y para eso la democracia estorba, en cualquier nivel que nos la encontremos. Estorba la democracia liberal. Por eso, lo que no se han dado cuenta todavía, lo que queda de socialdemocracia liberal en Europa, incluido el PSOE, es que también van a por ellos, porque ya no les vale la farsa, ya no pueden cubrir la farsa. Lo que hace el capitalismo es apropiarse, voy a hacer otro vínculo ahora mismo, del tiempo. Es apropiarse de la memoria también. Se apropia del tiempo de la clase trabajadora, se apropia del tiempo de las mujeres y se apropia del tiempo de la naturaleza. El pasado acumulado en forma de combustibles fósiles y rompiendo la perspectiva de futuro de las generaciones futuras. El capitalismo es un devorador de tiempo. Y por último, entro directamente en el vínculo entre ecología política y republicanismo. La ecología política pone la vida en el centro. Justamente es lo que hace el feminismo, sobre todo con más claridad a partir de la primera huelga feminista. El feminismo recoge ahí la potencia de la ecología política y la amplifica. Hoy día el principal bastión para construir la democracia es el feminismo. Lo está diciendo un ecologista. Porque al poner la vida en el centro, absorbe las causas de la ecología política. Y se ha convertido en líder de la ecología, del ecologismo, del antirracismo y de la defensa de la igualdad. Esto es una cuestión clarísima. Fijaos, y para terminar, me interesa vincular el modelo republicano con el modelo federal plurinacional. Lo más parecido en términos socioculturales a un ecosistema natural, desde mi punto de vista, es un pueblo cultural.
un pueblo cultural. En España de esto sabemos bastante, porque siempre que acometemos una transformación democrática se nos cruza por medio la cuestión territorial. He dicho antes que el capitalismo lo que le interesa, y al neoliberalismo sobre todo, es concentrar el poder en un punto. A los demócratas y a los republicanos y a las republicanas lo que nos interesa es el poder distribuido. Esto es la naturaleza, la resiliencia con ecosistemas que se interrelacionan unos con otros. La única posibilidad de una democracia avanzada y republicana en España es un Estado federal, con el grado de plurinacionalidad que cada uno de los territorios asuma directamente. Esto, desde mi punto de vista, es muy relevante. Voy a terminar con que lo que aportaría esta visión sería el feminismo, que es la soberanía de los cuerpos, el ecologismo, que es la soberanía de la vida, el pacifismo, que es la soberanía de la paz, y por último, hay que integrar todo eso en la territorialidad, porque no hay política sin territorio. Consiguientemente, la única manera de cooperar, como coopera la naturaleza para mantener la resiliencia, sería admitir que tenemos que avanzar hacia un Estado federal confederal. Muchas gracias, Mario. Quiero, Joana, preguntarte, ¿no? Bueno, Portugal, nuestro país vecino, fue quizás de los países del sur el que, después de una dictadura, acabó pues, imponiéndose, después de la Revolución de los Claveles, una república popular, ¿no? Pero hoy quiero que no solamente nos cuentes desde ahí la experiencia o los aprendizajes que podríamos también compartir aquí para este futuro proceso constituyente en nuestro país, para esa futura república, sino también especialmente quiero que lo hagas desde una mirada feminista de cómo el derecho a voto en Portugal acabó imponiéndose, dando lugar dentro de la Revolución de los Claveles pues, a una mirada diferente de Portugal, que creo que no se habla mucho de esa perspectiva, ¿no? Se trata mucho de la memoria, se trata mucho de cómo la Revolución de los Claveles acabó en esa revolución popular dando lugar a la República, pero quiero que nos traigas también aquí el papel de las mujeres en todo ese proceso desde la Primera República y creo que nos aportará también esa mirada y esa experiencia para poder marchar desde aquí hacia un propio proceso constituyente republicano y democrático. Vale. Bueno, muchas gracias por invitarme. La mesa propone un debate sobre memoria y yo propongo a contar una historia sobre la historia del derecho al voto de las mujeres en Portugal, empezando no en la Segunda República, la que salió de la Revolución de los Claveles, pero en la Primera República, la que surgió al inicio del siglo XX. ¿Y por qué lo voy a hacer? Voy a leerlo, porque mi cabeza ya se hace muy perezosa con el español, y porque es una historia, entonces para que no me pierda en el lío conductor de ella. Y como toda la historia sobre la República, empieza con la Revolución Francesa y con su Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que sí inauguró una nueva era de libertades políticas. Sin embargo, ese universo de derechos tenía límites precisos. Los hombres, y únicamente los hombres, fueran reconocidos como ciudadanos. Y este principio de universalidad de la Revolución Francesa que excluía a la mitad de la humanidad, ha sido el principio que ha sido trasladado a muchas de las revoluciones republicanas a los inicios del siglo XX.
En Portugal, cuando la República Portuguesa fue proclamada, había ya muchas asociaciones de mujeres en los finales de la monarquía constitucional que se organizaron en torno del movimiento republicano con reivindicaciones de derecho al voto, de educación y de derecho al trabajo. Entonces las mujeres hicieron, y los movimientos de mujeres hicieron fueron una parte muy importante del movimiento republicano que llevó a la proclamación de la República Portuguesa en los 5 de octubre de 1910, con una inmensa esperanza por todas las promesas que habían sido hechas por el movimiento republicano. En sus primeras constituciones, el movimiento republicano sí ha logrado muchas de estas promesas. La enseñanza laica, la libertad de prensa, la separación de la Iglesia y del Estado, un programa de reformas cívicas. Muchas de estas no llegaron a ser efectivamente concretizadas, pero sí que fueron en la Constitución, y el sufragio universal masculino. La Primera República tuvo una mujer como símbolo, pero traicionó el feminismo sufragista al que los republicanos habían jurado lealtad. Y las mujeres que habían luchado por la libertad y por la república fueron empujadas de nuevo a las márgenes. El sufragio no se extendió a ellas. Y cuando una de las más notables figuras de este feminismo, Carolina Beatriz Ângelo, se presentó para votar en 1911, amparándose de su condición de jefa de familia, porque era viuda y la ley decía que solo los jefes de familia podían votar, ella logró poner su voto. Y su gesto provocó una rápida reforma legal en la Primera República para impedir que otras mujeres siguieran su ejemplo. El universalismo republicano tenía de nuevo un género masculino. La misma república que excluyó las mujeres también despreció a los trabajadores. En la mayoría de los tiempos prohibió las huelgas. En la mayoría de los tiempos estuvo en contra de los sindicatos, de los movimientos socialistas. Los mismos trabajadores que la sostuvieron como masa popular y social. Y es una república que nació frágil. Y porque nació frágil, duró 16 años y cayó ante un golpe reaccionario que en 1926 puso fin a este experimento democrático. Bueno, no tengo que contaros la historia de la dictadura portuguesa y su tradicionalismo católico. Lo que les voy a decir es que esta dictadura intentó destruir la memoria de las organizaciones feministas de la Primera República. Intentó borrar la memoria de sus luchas y quebrar la cadena de transmisión entre generaciones de mujeres que habían combatido por la libertad y por la igualdad. Entonces, con la instauración del Estado Nuevo en 1933, la ideología autoritaria del régimen, legitimada por el nacionalcatolicismo, confinó a las mujeres al hogar y la obediencia, y mientras el poder político se concentraba en poderes masculinos, claro. Y la memoria republicana de luchas laborales, obreras y feministas las luchas por emancipación han sido silenciadas y ridicularizadas. Fue necesario recuperar toda esta memoria después de la Revolución para que la Constitución y el proceso político y constituyente después de la
revolución podrá reconocer todos los derechos de las mujeres, de los trabajadores y todos los errores de la Primera República. La revolución de los claveles y esa constitución tuvo su proceso propio muy distinto de la Primera República. Pero recordar ese gesto de Carolina, su intento de votar y cómo la República cambió la ley para impedir que Carolina fuera un ejemplo, es recordar las promesas traicionadas de la Primera República y las razones por las cuales se hizo débil ante un golpe reaccionario. Entonces, y termino con esto, la memoria democrática, como el ideal republicano, tiene que mantenerse viva, y para eso tenemos que rescatar las voces apagadas. Y ese es un proceso político para todos los que luchan por una república con verdadera libertad, igualdad y derechos sociales, económicos y civiles. Gracias. Muchas gracias, Joana. Qué interesante también conocer de esa experiencia de la lucha feminista por el voto en Portugal. Voy ahora contigo, Soledad. Bueno, decía al principio, Soledad lleva muchos años luchando para que el Estado reconozca, ¿no? y repare el caso de los bebés robados. Y te quiero preguntar especialmente qué papel juega, ¿no? el derecho a la identidad dentro de esa memoria democrática, y sobre todo cómo puede contribuir, ¿no? esa lucha a un proyecto republicano como el que estamos aquí poniendo sobre la mesa, ¿no? basado en la dignidad, en la verdad y sobre todo en la justicia, ¿no? Gracias. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación a Podemos, y muchas gracias por que estéis aquí. Y yo quiero dar las gracias especialmente a Paco, que es con el que tengo siempre una comunicación, un contacto directo y bueno, y sé de su enorme trabajo, igual que el de todas, pero bueno, a Paco le tengo un especial cariño y quiero decirlo. Bien, pues quiero dividir la intervención en 3 partes para no ser demasiado pesada, porque sobre la lucha por el derecho a la identidad, el tema de las maternidades robadas es muy extenso, muy intenso. Entonces me gustaría hacer un pequeño panorama de lo que se denomina bebés robados, que es una denominación social, pero en realidad estamos hablando de desapariciones forzadas, de menores, de maternidades robadas. Y después de ver ese panorama, que ya os adelanto que es absolutamente desolador, pasaremos a otro también bastante desolador, que es qué hacemos, dónde estamos ahora, ¿no? ¿Qué tenemos ahora? Y la tercera parte sería, bueno, qué estamos haciendo para poder mejorar esa situación actual y la relación que tiene toda esta lucha con la memoria, con la recuperación de la memoria y con la construcción también de una memoria, ¿no? Porque a las víctimas y luchadoras por este tema se nos ha querido en muchas ocasiones apartar de la denominada memoria histórica, como algo que, bueno, que era simplemente un asunto económico, de negocio, y ya os contaré y veremos, sobre todo en el debate quizás sea muy interesante ver por qué el robo de bebés no es un negocio únicamente. Yo, igual que la compañera, me he traído un guión, no por el español, sino por la edad, porque ya no estamos como para recordar todo, ¿no? en este tema, así que me vais a disculpar si leo más que intervengo. Bueno, cuando hablamos de bebés robados, estamos hablando de desapariciones forzadas de miles de menores, un crimen imprescriptible según el derecho internacional de derechos humanos. Se produjo, y esto es importante que veamos la magnitud temporal, ¿no? Se produjo durante toda la dictadura y hasta bien entrada la democracia.
en un primer momento separando a los niños y niñas de las mujeres antifranquistas en las cárceles y posteriormente simulándose su fallecimiento en las maternidades, ¿no?, en etapas ya posteriores, pero siempre como fruto de las represiones ejercidas por motivos eugenésicos, políticos, ideológicos, morales, religiosos, sociales y de género. El franquismo no fue únicamente una represión política lo que produjo el franquismo durante tantísimo tiempo fue una serie de represiones, todas enlazadas, todas unidas. No se puede separar una represión política de una ideológica, de una social, ¿no? Y por supuesto no se puede separar de una represión de género como crimen contra las mujeres que nosotras pensamos que es esta desaparición forzada de menores y este robo de la maternidad. Es importante determinar que siempre fue realizado con la participación activa del Estado. Bien de una manera, como digo, activa en un primer momento, una actividad o una realización que tuvo un soporte legislativo y un soporte ideológico. El soporte ideológico vino de esta famosa teoría del psiquiatra Vallejo Nájera, el gen rojo, que creo que todos conocemos en qué consiste, y después, por supuesto, el soporte legislativo con leyes, con decretos del año 40, 41, que determinaba, hubo una normativa de 3 vías, ¿no? Una determinaba que se podían quitar directamente, sin ningún tipo de disimulo, los niños y niñas a las presas antifranquistas. Si nacían en la cárcel se los llevaban directamente. Si entraban con las madres en las cárceles podían estar con ellas hasta los 3 años, pero después también se los podían llevar. Y esto era por ley, o sea, era una cuestión de derecho de entonces, ¿no?, del año 40. Más tarde, poco más tarde, también se proclamó una ley que determinaba la posibilidad de poder retirar la patria potestad a los padres y que el Estado tutelara a esos menores, y en tercer lugar que fueran inscritos en el registro civil con otros nombres y otros apellidos. Es decir, era imposible después el rastreo y de hecho no hemos conseguido encontrar a ninguno de estos niños y niñas de este momento. Algunos han podido encontrar, si han tenido motivación, en los años más 50, ¿no?, si han podido encontrar a sus familias. Y bueno, esta unión de este soporte legislativo con el soporte ideológico hacía posible un crimen de esta magnitud durante tanto tiempo y en todos los lugares del Estado. ¿Qué pasa después en la democracia? Bueno, en la democracia sigue sucediendo. Lo que ocurre es que podemos determinar que sigue sucediendo. Y fijaos que esto también es un tema interesante, pero claro, no se puede justificar un crimen de esta magnitud, de esta índole, en una dictadura. Podemos entenderlo, pero no justificarlo. Pero ¿cómo lo entiendes en una democracia, no? Bueno, pues no se entiende. En esta democracia siguió ocurriendo por la impunidad que existía y que sigue existiendo. Y es un debate que en algún momento también se puede presentar el tipo de transición que tuvimos, ¿no? Una transición que más que transición fue transmisión, con todo el respeto absoluto a los luchadores de calle, de base, que trajeron la democracia, pero fue una transición donde, insisto, se transmitió pues toda una serie de comportamientos, de actitudes, donde no se juzgó nunca estos crímenes, donde, y a día de hoy tampoco, ¿no?, tampoco han sido investigados ni juzgados. En todo momento se negó y se niega, se sigue negando la debida protección a las víctimas y se hace caso omiso de estos crímenes. Hasta tal punto que todas las investigaciones que se han abierto hasta ahora han sido cerradas y la inmensa mayoría, pues lo que se ha convertido esas investigaciones es en un cierre masivo, sistemático de todas las demandas, fundamentalmente por la prescripción.
Y este tema de la prescripción también es todo un temazo, porque claro, prescripción según qué, según nuestra normativa, porque según el derecho internacional estos son delitos imprescriptibles. Estamos hablando de desaparición forzada de menores, ¿no? Entre otras muchas cosas. Un delito que incluso podría ser susceptible de ser delito de lesa humanidad. Bien, ¿qué es lo que estoy resumiendo mucho? Porque, y gracias al esquema, porque si no, bien sabe Paco y los compañeros aquí que me conocen que podría tirarme horas, ¿no?, hablando de este tema. Vamos a ver qué ocurre ahora mismo. Podemos decir, bueno, oye, pues algo ya se habrá solucionado. Pues no se ha solucionado. Porque si se ha solucionado algo y hay gente que ha encontrado a su familia, ha sido por su propio esfuerzo. Y aquí tenemos un ejemplo de una compañera que encontró a su familia entre el público. Bien, pero ¿por qué ella ha conseguido? Porque los compañeros de las asociaciones le hemos podido ayudar, pero el esfuerzo ha sido suyo. No hay ni un solo reencuentro por parte de las instituciones. Y esto dice mucho de un Estado de Derecho. ¿Qué ocurre con el derecho a la verdad en 2025? Pues que hay todavía miles de familias que seguimos buscando a nuestros hermanos. Yo sigo buscando a mi hermano mellizo de 1965. Miles de madres que siguen buscando y miles de personas que no han tenido a lo mejor la suerte o la fuerza que ha tenido nuestra compañera Irene. Siguen buscando. ¿Qué ocurre con el derecho a la justicia en la actualidad? Que los victimarios siguen disfrutando de una impunidad total y absoluta. Todas las denuncias se van archivando por prescripción. Os voy a poner un ejemplo de número, ¿no? Desde 2011 hasta 2023, son datos de la memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2023. Se pueden decir, no sabemos el número de denuncias interpuestas, esos datos no los tenemos. Y además es que no los dan, porque ni siquiera Amnistía Internacional, cuando hizo su informe en 2021, pudo conseguir el número concreto de denuncias interpuestas. Lo que sí sabemos que de esas denuncias, las que sean, 2.200 diligencias de investigación se abrieron desde 2011 hasta 2023. De esas, 537, creo recordar, fueron judicializadas. El resto se archivó en Fiscalía. Y de esas 500 y pico, pues ya no hay ninguna abierta. Bueno, en 2023 había una abierta. Pero estoy hablando de datos de Fiscalía. Los datos del juzgado, ¿cuántas hay? Ni idea. ¿Nos dan esa información? De ninguna manera. Es decir, que no solamente es el derecho a la justicia, como decía también el derecho a la verdad. No sabemos porque no nos dan esos datos. ¿Hay alguna medida de reparación, medidas reparatorias de acompañamiento, de apoyo a las víctimas? Ninguna. Las víctimas siguen arrastrando secuelas físicas, psicológicas y emocionales desde hace décadas. Tenemos el caso de una compañera que se sometió a un estudio forense porque, bueno, decidió poner una querella y por delito de lesa humanidad, y tuvieron que hacerle un estudio y determinaron que nuestra compañera sufría secuelas muy graves de estrés postraumático, y determinaba así el informe. Desde una perspectiva forense, la concurrencia de estos hallazgos y su naturaleza y evolución, es decir, el hecho y la búsqueda sobre esos hechos, podría ser constitutiva de formas de malos tratos o tortura, acorde a los estándares de investigación forense internacional. Es decir, no estamos hablando de que te roban un bolso. Estamos hablando de que te roban el fruto de tus entrañas. Estamos hablando de que te roban la oportunidad de vivir y de crecer con tu familia, con tus hermanos y de compartir la vida con ellos. Y además el engaño aquí de por medio, ¿no? Porque a estas mujeres en clínicas y maternidades, a diferencia de las mujeres antifranquistas en las cárceles, a las mujeres en los hospitales le decían que su hijo había muerto, ¿vale? Décadas después se enteran de que no. ¿Eso cómo se come y eso cómo se repara? Porque en cuanto a la reparación nosotros no pedimos ni un euro, no queremos nada de dinero. ¿Qué cantidad de dinero repara toda esta situación? Imposible calcularlo. Bien, pues con esta situación paso al último punto,
que es ¿qué hemos hecho? Esta es la situación que tenemos. Bueno, pues desde nuestra asociación, desde todos los niños robados, son también mis niños. Ese también es importante porque implica una colectividad y implica también la necesidad de que todos nos impliquemos en este tema. Bueno, hemos realizado acciones en el ámbito social, en el ámbito judicial, legislativo, con la ley de bebés robados, y la comunicación estrecha con los organismos de derechos humanos. Pero todo esto lo hacemos con un objetivo claro, como decía al principio y como decía Dina, pensando, recuperando memoria. No se puede entender de otra manera. Ya os decía que hay gente que piensa, bueno, esto era un negocio, lo hacían mafias, delincuentes comunes. No, no. Esto no se puede entender si no entiendes lo que fue el franquismo, si no entiendes lo que fue la transición y si no entiendes lo que es nuestra democracia en la actualidad. Por eso tenemos que hacer esta lucha también hablando de ese futuro, de esa forma de gobierno, de ese Estado que nosotros también reivindicamos. ¿Por qué? Porque la ausencia de memoria es una estrategia absolutamente intencionada. Si no recordamos los crímenes cometidos, no hay víctimas. Y si no hay víctimas, no hay victimarios. Y la responsabilidad de los hechos ocurridos, tanto individual como institucional, desaparece. Las consecuencias para las víctimas, ¿cuáles son? Trabas administrativas, archivos de miles de denuncias, prescripción de los delitos, falta de reconocimiento de nuestra condición de víctimas, imposibilidad de acceso a la documentación, pasividad de las instituciones, ausencia de colaboración de la Iglesia Católica y un gran etcétera. Incluido un negacionismo explícito por parte de algunos sectores políticos y sociales muy nostálgicos de tiempos pasados. Recuperar la memoria es hacer justicia, totalmente de acuerdo, pero no solo para las víctimas, sino para toda la sociedad. La memoria es el ejercicio necesario para la convivencia democrática. Como bien dice Manuel Sánchez Moreno, uno de nuestros colaboradores, historiador, en su libro Desalmadas y maleantes, decía: no se trata de vivir en el pasado, ni de un utilitarismo de la memoria como arma arrojadiza, sino de la ética del recuerdo para devolver la dignidad a las víctimas, reparar el daño, darle cierto sentido al sinsentido de su dolor y valorar las características que un día les discriminaron. Sigamos haciendo justicia y también buscando esa justicia y esa memoria para poder conseguir el Estado, la forma de gobierno, una democracia de la que todos nos sintamos orgullosos. Gracias. Muchas gracias, Consuelo. Soledad, perdón. Creo que ha dicho una cosa muy importante que a veces se nos pasa por alto cuando hablamos del robo de los bebés, ¿no? y la labor fundamental que hace Soledad y su asociación, es que está en el propio ADN de los regímenes dictatoriales el hecho de no solamente robar los bebés, sino robarnos la vida, robarnos la identidad, ¿no? Y si no llegamos a entender que no es una cuestión de a los que han sufrido, por desgracia, ese robo de bebés, es a los únicos a los que les interpela esta cuestión, sino que al conjunto de la sociedad. Si no entendemos eso, no seremos capaces de construir esa república plurinacional y democrática y estaremos condenados a repetir o al menos a permitir que esos errores del pasado se conviertan en el futuro, ¿no? De quienes evidentemente basan su fundamento político, su proyecto político, silenciando, invisibilizando la memoria como hacen la derecha y la extrema derecha. No lo hacen porque simplemente sea una cuestión de que no les guste hablar del pasado, sino que ellos quieren basar su proyecto en volver a repetir ese proyecto dictatorial del franquismo que nos ha traído pues, hasta aquí. Voy ahora contigo, Consuelo. Consuelo, creo que tu testimonio y tu trabajo han permitido que conozcamos pues, la represión moral y sexual que decía al principio, una represión ejercida sobre todo sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Bajo la dictadura. Mi pregunta es, ¿cómo entiendes esa violencia como parte de ese proyecto autoritario del régimen?
y sobre todo qué heridas siguen abiertas hoy, especialmente para quienes fueron internadas como tú en los patronatos o sufrieron la separación de sus hijos. Hola, ¿esto funciona? Sí. Gracias. Muchas gracias por vuestra presencia. Yo voy a intentar resumir de la mejor forma lo que fue una institución fascista por excelencia, completamente desconocida, no porque estuviera oculta o porque existiera una intención de no ser conocida, simplemente porque no interesaba y se nos olvidó completamente, exactamente como se hace con los niños tutelados de ahora. Bien, el Patronato de Protección a la Mujer fue una institución fascista que parte de 1902, desaparece con la Segunda República para regresar en 1941, presidido por Carmen Polo de Franco, la esposa del dictador. El lema de este patronato era velar por la mujer caída o en riesgo de caer que desea recuperar su dignidad. ¿Qué entrañaba esta máxima en el contexto franquista? Todo. Estar abandonada, ser huérfana, ser hija de preso, que te violara tu padre, tu hermano, cualquier familiar, fumar por la calle, darte un morreo en la última fila de un cine, perder la virginidad, estar liada con un señor casado o tener un novio, saltarte las clases, enfrentarte a los rigores familiares, manifestarte contra la dictadura franquista. Cualquier adolescente que se saliera de esa norma era susceptible de ser tutelada por este patronato. De 0 a 15 años era tribunal tutelar de menores y de 16 a 25 era patronato. Estamos hablando cuando la mayoría de edad era los 21 años. En el momento que el patronato tutelaba a un adolescente, la mayoría de edad se extendía hasta los 25. Este patronato contaba con una figura llamada guardianas de la moral o celadoras. Estas eran unas señoras que habían aprobado una oposición convocada por el Ministerio de Justicia, porque el patronato dependía del Ministerio de Justicia, con 2 requisitos: ser afín al régimen franquista y tener una moral intachable. Estas señoras eran funcionarias del patronato, habían aprobado esta posición con estos 2 únicos requisitos. Bien, ¿qué hacían? Eran, iba a decir mujeres normales, pero no normales, no se puede ser si se haces eso, obviamente. Entonces eran unas señoras, ¿verdad? Era como una policía encubierta, porque el patronato fue un sistema penitenciario oculto para menores. Estas señoras se paseaban por los que llamaban zonas de conflicto de las ciudades o de los pueblos. Piscinas, playas, bares, coches, bailes, jardines. En el momento que veían, por ejemplo, una menor por la calle con minifalda en horario colegial fumando, un morreo en la última fila de un cine, llamaban a la policía. Se las detenía, se las esposaba sin leer sus derechos, puesto que no se tenían, y se las llevaba a un lugar llamado COC. Esto era la comisaría encubierta de este patronato, Centro de Observación y Clasificación. Puesto que el patronato funcionaba por juntas provinciales, cada provincia tenía su COC. En ese lugar, las detenidas estaban máximo una semana en periodo de observación. Estaban en celdas y comían con cubiertos de plástico exactamente igual que las presas de las cárceles. Y se les hacía un examen ginecológico. La que era virgen constaba como completa y la que no lo era como incompleta. Ser incompleta era determinante para que se fuera conducida a un reformatorio más o menos severo. Ellos tenían 2 sellos, completa e incompleta. Bien, el patronato tenía una serie de congregaciones religiosas auspiciadas por él mismo, donde dirigían lo que ellas llamaban colegio de formación, centro de reeducación. Mentira, eran reformatorios como catedrales. Estas congregaciones, fundamentalmente las que tenían mayor peso, eran las Oblatas del Redentor, las monjas adoratrices, las trinitarias, la orden secular de las cruzadas evangélicas y las monjas de la Caridad de San Vicente Paúl del Buen Pastor. Ellas manejaban estos reformatorios. Bien, estos reformatorios eran peores que las cárceles porque no teníamos absolutamente derecho para nada. Para nada. La correspondencia estaba censurada, teníamos que entregar las cartas abiertas, las que recibíamos, las recibíamos también abiertas.
estabas absolutamente todo el día rezando, fregando de una forma obsesiva y trabajando en talleres de trabajo de las monjas de confección, punto, muñequería, bordado, imprenta. Ellas montaron una verdadera industria con mano de obra gratuita de las internas, porque eran trabajos forzados, puesto que no podías decir que no. Todos esos macros conventos que veis por las ciudades que ocupan mañana entera, manzanas enteras, están hechos con el dinero del trabajo esclavo de decenas de miles de internas que pasamos por esos horribles centros sin que nadie hiciera absolutamente nada. Las fugas eran constantes, los intentos de suicidio eran lo habitual. Nosotras no tenemos muertas en las cunetas, nadie vino a darnos un tiro en la nuca, no. El patronato tiene suicidas, chicas de 15, 16, 17 años que prefirieron cortarse las venas y quitarse la vida antes de seguir soportando ese régimen de internado. Eso lo he visto. No están contabilizados como tales, sino que se justificaban como intentos de fuga. Porque cuando el intento de fuga termina, no, es que esta chica ya venía mal de su casa y esta chica lo que pasa es que estaba mal de la cabeza. No podíamos hablar entre nosotras, no podíamos manifestar la más mínima simpatía, favoritismo o inclinación afectiva hacia otra interna, porque automáticamente hablaban de lesbianismo y entonces tenían sus dos psiquiátricos, el de Arévalo, Ávila y el de Cienpozuelos, Madrid, donde había un pabellón especial llamado el de las patronatas. Bien, cuando se llevaban al psiquiátrico tanto a las lesbianas como a las que decían trastorno de conducta, que eran las rebeldes, que organizaban motines o intentaban protestar, etcétera, etcétera, ese pabellón de Cienpozuelos llamado las patronatas gozaba de una cierta aristocracia hospitalaria. Es decir, no estaban atadas a la cama, tenían sus habitaciones individuales y tal. ¿Por qué? Porque se experimentó con ellas. Se les hicieron electroshocks y se les sometieron a comas insulínicos. Pero lo más grave de todo esto es que esto se prolongó hasta 1985, sin que el gobierno Suárez hiciera absolutamente nada, sin que Felipe González hiciera absolutamente nada. Puesto que las fugas eran constantes y ahí solamente había dos formas de poder salir de los reformatorios. Una era a través del matrimonio y la otra era ingresando en la orden religiosa. Ok, vale, ya no tengo tiempo. Yo, por supuesto, he estado en reformatorios franquistas, entré por rebelde porque soy de una familia súper pija y salí roja, que era peor que salir puta. Entonces, estuve en varios y cuando salí le juré a mis compañeras que aunque pasaran 40 años yo sería escritora y el mundo entero se enteraría de lo que nos han hecho. En eso estoy. El 9 de junio pasado la Iglesia nos pidió perdón, pero no lo aceptamos, y el 28 de octubre el Gobierno de España nos va a reconocer como víctimas del franquismo. Gracias. Se hace difícil hablar después de testimonios como estos, ¿no? Pero precisamente porque son necesarios escucharlos para no perder de vista, porque cuando hablamos de que no hay democracia en la actualidad, porque no podemos entender un proyecto democrático sin tener en consideración lo que ha ocurrido en este caso con tantas mujeres de nuestro país a las que se le ha intentado disciplinar por ser mujeres y intentar invisibilizar e incluso condenar, como bien decía Consuelo, ya no pegándolas un tiro, que también hubo de esos casos, sino condenándolas en la vida a una tortura diaria. Y yo creo que es importante hablar de esto para poder echar a andar, ¿no? Sin perder la vista atrás de lo que sucedió hace no mucho tiempo, incluso en la democracia o la llamada transición, mal llamada transición. Voy ahora contigo, Paco. Paco, como decía al principio, trabaja y coordina el trabajo de Podemos en el Parlamento Europeo. Yo quería que nos explicases un poco
el paso este de cómo hace muy poquitos años en el Parlamento Europeo se condenaba cualquier exaltamiento, ¿no?, de exaltación de las dictaduras, del fascismo, y cómo ahora hemos pasado a blanquear, incluso a normalizar mediante exposiciones públicas, mediante discursos políticos, discursos abiertamente fascistas. Esto nos lleva a pensar cómo hemos llegado hasta aquí y, sobre todo, qué hay en juego en esa batalla, en ese relato histórico en Europa. Muchas gracias, Dina. Muchas gracias también a los ponentes y a las ponentes que me acompañan aquí. Dejarme hacer un inciso antes, que ha sido un placer preparar y organizar esta mesa con esta presencia, con Dina de moderadora también. Y que es un honor para mí compartir luchas y compartir en este espacio con vosotras. Me quiero detener, como decía Dina, en esas dos fotografías del Parlamento Europeo, una del año 2021 y una del 2025. Año 2021. En España se está produciendo el debate parlamentario de la nueva Ley de Memoria Democrática. En ese momento, el diputado ultraderechista de Vox, Hermann Tertsch, envía una carta a todas las eurodiputadas y eurodiputados del Parlamento Europeo para protestar por la futura ley que se está aprobando en España. Es una carta delirante en la que habla de una ley comunista, en la que habla de la profanación de la tumba del dictador, en la que blanquea el franquismo, por no decir que directamente hacía apología del franquismo. Inmediatamente, el Grupo de Memoria del Parlamento Europeo, un grupo de eurodiputados y eurodiputadas que coordina Podemos, pero que engloba a eurodiputadas de diversas delegaciones de diversos grupos parlamentarios, elevó una protesta al presidente David Sassoli. Su respuesta no se hizo esperar, fue clara, concisa, trazó una línea roja y dijo: en esta Cámara no cabe la glorificación de ninguna dictadura. Pero llegamos a 2025, hace poquito, en pleno mes de julio, justo la semana del 18 de julio, cuando se conmemora el aniversario del golpe de Estado fascista en nuestro país, Vox inaugura una exposición sobre el Valle de los Caídos, al que no llama Valle de Cuelgamuros como manda la Ley de Memoria Democrática. Inaugura una exposición en la que niega que hubiera trabajo esclavo por parte de miles de presos republicanos, en la que habla del franquismo como si fuera una cruzada cristiana. ¿Por qué se ha permitido esta exposición? Pues inmediatamente el Grupo de Memoria hizo lo mismo que hizo en 2021, elevó una protesta a la presidenta Roberta Metsola, pero, para sorpresa de nadie, la respuesta fue decir literalmente que no era función de este Parlamento Europeo posicionarse sobre disputas históricas. La pregunta es clarísima. ¿Cómo hemos pasado de Sassoli poniendo una línea roja al fascismo a que Vox pueda glorificar dictaduras en los pasillos del Parlamento Europeo? Eso es lo que voy a intentar explicaros. Os voy a hacer un spoiler. La culpa es de los socialistas. Es de los socialistas porque son los que han ido cediendo espacios a los ultraderechistas. No los voy a acusar gratuitamente, lo voy a argumentar. Para eso voy a volver atrás un poquito en la historia y voy a empezar con las raíces históricas de la construcción europea, de la integración europea. Europa nace de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Se edifica sobre millones de muertos, sobre ciudades arrasadas y sobre todo sobre el recuerdo de los campos de exterminio. Se crea una comunidad para compartir el acero y el carbón, pero no solo es el relato económico de compartir recursos económicos para no pelear por ellos, sino que necesitan también un pilar fundacional, y ese pilar fundacional empieza siendo el antifascismo. Hay un relato común de resistencia antifascista más integración económica, pero es un relato que desde el principio ha estado en disputa. Y ya durante la Guerra Fría se empieza a borrar, por ejemplo, el papel de la URSS en su batalla contra los nazis. Se invisibiliza la lucha de los partisanos y finalmente se impone un relato en el que el protagonista de la liberación europea ha pasado a ser de repente Estados Unidos, y la construcción europea se le regala al Plan Marshall y a la OTAN. Se impone este relato y la memoria antifascista pasó de ser un pilar político a un mero decorado casi folclórico. Mientras tanto, se iban dando debates en la sociedad y en la academia.
En Alemania, en los años 80, se dio un importante debate entre los historiadores que pasó a ser una cuestión nacional que se llamó la Historikerstreit, que quiere decir la disputa entre los historiadores, porque un grupo de historiadores intentó relativizar el nazismo echándole la culpa al comunismo, diciendo que los crímenes de los comunistas eran los que habían permitido luego justificar los crímenes del nazismo. En ese momento, los intelectuales alemanes dieron un paso adelante, encabezados por Habermas, y se ganó esa batalla. Pero ¿qué pasa? Que esa batalla que se gana en la academia no se transfiere a la sociedad ni a la política. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces quien fija el relato de la memoria colectiva, y ya lo estudió Maurice Holbach en los años 70, no es el Estado, es quien tiene el poder. Y a veces ese poder está en otras partes que no es en el Estado. Tenemos unos ejemplos, en España, por suerte, tenemos el ejemplo positivo de esta cara, y es que mientras en España, en nuestro país, se había establecido un relato, como ha dicho Sole, de una inmaculada transición que había superado una guerra entre hermanos y que enterraba las responsabilidades de un golpe de Estado fascista en el 36, en España, en los años 2000, los familiares y las asociaciones memorialistas rompieron ese muro de silencio y comenzaron a reivindicar la memoria, a sacar la memoria literalmente de las cunetas, y por suerte cambió el paradigma de la memoria colectiva de nuestro país. Pero mientras tanto, en Europa y en las instituciones europeas se está haciendo un camino inverso. Un ejemplo de ello es que el Día Europeo de la Memoria no se celebra cuando es el aniversario de la liberación de Auschwitz o de Mauthausen. El Día Europeo de la Memoria se celebra el 23 de agosto, que, o casualidad, es el mismo día que se celebró el pacto Molotov-Ribbentrop, aquel acuerdo entre nazis y comunistas, desplazando el relato antifascista de la memoria europea al relato de los dos males equivalentes. Y a partir de ahí, en el Parlamento Europeo se han ido aprobando resoluciones que equiparan nazismo y comunismo. Nuestra posición ha sido abstenernos o directamente votar siempre en contra, porque no podemos permitir que, aprovechándose de la oscuridad del estalinismo, que lo fue y que fue un régimen oscuro, pero lo están aprovechando para criminalizar la única ideología emancipadora y popular del siglo XX. Y eso tiene que ser una línea roja para la izquierda. Mientras tanto, el fascismo, todos sabemos que ha sido una distopía, pero una distopía utilizada por los poderosos para mantener su statu quo. Pero los socialistas, la socialdemocracia, siempre ha apoyado estas resoluciones porque, como mal menor, permitía la condena del franquismo. Y durante muchos años esto ha funcionado porque cuando algún diputado, por ejemplo, polaco, intentaba hacer apología de las dictaduras o del franquismo, incluso diputados de la CDU, los cristianodemócratas alemanes, salían a decir que ninguna apología de dictaduras en el Parlamento Europeo. ¿Pero qué ha pasado para que de repente Vox pueda celebrar esta exposición de glorificación del franquismo? Pues que cuando dejas que te den media vuelta de tuerca, pues a la primera que te despistas te la dan entera. Pero en este caso, la vuelta de tuerca la han dado los propios socialistas porque en el año 2024, después de las últimas elecciones europeas, han apoyado con sus votos una Comisión Europea de la que forma parte la ultraderecha. Y ahora tenemos 2 comisarios europeos, 2 ministros de Europa que son de partidos ultraderechistas. Esto ha tenido su traslación en el Parlamento Europeo. Y ahora los cuestores, que es como se llaman los órganos que deciden por ejemplo, qué exposiciones puede haber en el Parlamento Europeo, entre los cuestores hay 2 cuestores de ultraderecha. Y casualmente a uno de ellos le ha tocado decidir si podía o no permitirse la exposición de Vox. Blanco y en botella, si habéis permitido que los cuestores sean de la ultraderecha, ahora venís a poner el grito en el cielo, que me parece muy bien que pongan el grito en el cielo, pero por favor reconoced también que si están ahí es porque vosotros habéis permitido que estén ahí. Y este está siendo ahora el campo de batalla en Europa, porque de Sassoli a Metsola hay un hilo político muy claro y ha sido la normalización y la cesión de poder a la extrema derecha. ¿Cómo hacemos para recuperar ese espacio? Pues, como decía también Joana Mortagua, no es una batalla técnica, es una batalla política y es una batalla social. ¿Qué podemos hacer para revertirlo? Pues creo que vamos a tener una breve intervención de cierre y me lo guardo para cerrar, para no cerrar con oscuridad, sino con lo que creo que podemos hacer, porque creo que podemos salir de verdad de este atolladero en el que nos han metido. Muchas gracias.
Muchas gracias, Paco. Voy a aprovechar este debate que ha abierto Paco en relación a la socialdemocracia en Europa para lanzar una última pregunta y os doy también 2 minutos a cada uno, no solamente para que respondáis a la pregunta, sino también como cierre antes de pasar el turno de palabra y abrir el debate aquí entre todos y todas. De todas las intervenciones que hemos tenido aquí, yo creo que hay un elemento que enlaza muy bien todos estos discursos, todos estos relatos, ¿no? Y que al final nos llevan, por una parte, al elemento que sostiene este régimen aquí en España, que es la impunidad, y por otra parte, cómo esa impunidad se mantiene precisamente gracias a la socialdemocracia, en este caso al Partido Socialista en España. Voy a decir brevemente un tema de actualidad que hemos vivido estos últimos días, que tiene que ver con la reforma de la Constitución, para visibilizar precisamente el papel del Partido Socialista. Estos días se está hablando de reformar la Constitución, de incluir, ¿no?, supuestamente de defender el derecho al aborto, de blindarlo en la Constitución, llevándolo al artículo 43 de nuestra Constitución, incorporando pues ese blindaje supuestamente del derecho al aborto que el Partido Popular y las derechas pues siempre tienen como eje para disciplinarnos, sobre todo a las mujeres, de decidir sobre nuestros cuerpos y de someternos pues a eso, ¿no? Y cómo el Partido Socialista, y aquí incluyo también evidentemente a Sumar por sus posiciones socialdemócratas, lo que hacen en lugar de blindar un derecho como es el derecho al aborto y una lucha que llevan las mujeres en las calles durante mucho tiempo y que a día de hoy la propia jurisprudencia, el propio Tribunal Constitucional lo ha interpretado de forma positiva, en el sentido de que ha reconocido como derecho fundamental el derecho al aborto, lo que hace el Partido Socialista es una batalla discursiva, meramente discursiva, que en términos jurídicos, y esto no lo estoy diciendo yo, lo dicen magistrados y catedráticos de Derecho Constitucional, lo que hacen es desproteger el derecho al aborto. Y lo que hacen simplemente es hacer una especie de batalla con el Partido Popular, porque les viene bien ahora mismo polarizar con el Partido Popular, que saben cuál es la posición del Partido Popular en relación a ese derecho, y les importa, con perdón, una mierda el derecho al aborto, porque si de verdad te importa ese derecho, lo que harías, si pudieses, aunque solo sea para visibilizar que no puedes, es abrir ese debate sabiendo que esa reforma de la Constitución tendría que incluir pues a toda la sociedad, tendrías que convocar elecciones, es el procedimiento que se llama agravado en nuestra Constitución, que además nos permitiría abrir otro debate, que es blindar otros derechos, como por ejemplo el derecho a la vivienda, que sabemos que es un derecho que no está protegido a día de hoy, y permitiría al Partido Socialista, pues incluso en esa lucha por el relato y esa batalla que tiene por el relato, posicionarse como un partido realmente que se preocupa por los derechos sociales. Pero es que ni siquiera le importa esa batalla, porque lo único que quieren es ganar posiciones en términos de poder institucional, mantenerse en el poder. Y si eso tiene que ver con intentar dar la imagen de que ellos defienden la lucha por la igualdad y el feminismo, pues ahí estarán, ¿no? Al igual que cuando muchas veces ya hablo con compañeras del Partido Socialista, te dicen, no, el Partido Socialista tiene 2 almas, el alma republicana y el alma monárquica. Pero ¿cómo pueden convivir 2 almas cuando son contradictorias? ¿Cómo puede ser republicano y monárquico a la vez? No se entiende, ¿no? Y esa contradicción es la contradicción de la socialdemocracia europea, que permite, como bien ha explicado Paco, que gracias a la socialdemocracia en Europa pues esté la ultraderecha, gracias a discursos que maquillan la batalla ideológica y política que hay de fondo, pues no se esté hablando pues de la reforma constitucional que necesita nuestro país para blindar no solamente el derecho al aborto, la vivienda y abrir un proceso constituyente, que muchas de nosotros lo que queremos es un proyecto plurinacional, un proyecto republicano, ¿no? Y lo que hace es batalla del relato, maquillaje, cosmética, para al final incluso acabar quitándonos derechos, en este caso a la mujer, porque
lo que van a hacer al final es, con ese artículo 43, si mañana llega el Partido Popular y Vox al gobierno, como el desarrollo de esa ley es ordinaria, es una ley ordinaria y no una ley orgánica, lo que van a hacer es pues cambiarlo y ya está. Igual que ahora el Partido Socialista puede modificar incluyéndolo en el artículo 43, el Partido Popular y Vox lo que puede es desproteger a las mujeres eliminando ese párrafo y se acabó. No necesitan tener una mayoría que permita pues blindar realmente ese derecho. Y con esto la pregunta es cómo la socialdemocracia europea, en el caso del Partido Socialista, ha sido clave para ejercer esa impunidad a día de hoy y para no permitir que se pueda realmente hablar de justicia, de reparación y de verdad en nuestro país, y que han sido ellos precisamente los que han de alguna manera instrumentalizado esa lucha incluso para que todo siga igual, ¿no? Que todo cambie para que nada cambie. Aunque tengamos hoy una ley de memoria democrática, todavía no podemos hablar en términos de democracia, de que exista realmente democracia y mucho menos que se haya visibilizado la memoria como eje fundamental para transformar nuestra sociedad. Esa es la pregunta y también, si me permitís, también cerrar con alguna reflexión vuestra, lo agradecería. Gracias. Bueno, Dina, yo creo que me has dado el balón debajo del aro. La ultraderecha entra en España por Andalucía y la mete Susana Díaz, representante del socialliberalismo, la que creó las condiciones para la destrucción del sistema sanitario que está operando ahora el bueno de Moreno Bonilla y las condiciones para la privatización y el mantenimiento de la concertada, que es su aparato de construcción ideológica, y la privatización absoluta de toda la formación profesional. Andalucía es una fábrica ahora mismo de formación profesional privada que además la exportamos. No le damos trabajo en nuestro territorio. La socialdemocracia es el problema para la izquierda, es un tapón. Yo últimamente he escrito que es el disolvente de cualquier empuje que venga de la izquierda. De hecho, es lo que está haciendo. Y otra izquierda, como tú lo has mencionado, Sumar, pues realmente es el colorante de ese disolvente, el que le viste el traje. También se lo viste Donald Trump ahora mismo. Está alimentando, digamos, el que el gobierno español o Sánchez parezca a un tipo, digamos, que no está haciendo políticas de rearme. Lo que no se han dado cuenta, en mi opinión, es que al sistema, por el camino que va, le sobra la socialdemocracia liberal. Porque ya no están, lo he dicho antes, ya no necesitan la farsa, ya no necesitan que alguien les haga parecer que son demócratas. De hecho, ahora manifiestamente se comportan como lo que son, no son demócratas. Realmente, si no son demócratas, por supuesto, con ellos no podemos aspirar a construir ninguna república federal plurinacional, como nos gusta decir. Y para terminar, y no me voy a extender mucho, yo no tengo formación jurídica, de manera que seguramente puedo decir aquí un catálogo de cosas que se podían introducir en una constitución republicana. Y seguramente a lo mejor podía apuntar a algunas jerarquías, pues la defensa de las generaciones futuras, la defensa de los derechos de los animales, el facilitar un modelo económico que cierre ciclos y que se conecte al sol, el apuntar en la dirección de la agroecología y, como he dicho antes, la defensa de la vida entendida como la entiende el feminismo. Pero yo creo que, por decir tres palabras que proceden también de la biología, yo creo que lo que hace falta en esa constitución republicana, en ese horizonte republicano, es introducir la variable de la metamorfosis, es decir, necesitamos un cambio de modelo productivo y un cambio de modelo energético, introducir la variable de la biomimesis, es decir, que nuestro sistema productivo, económico y social se parezca cada vez más a la resiliencia de la naturaleza, es decir, imitar a la naturaleza en cómo gestiona la energía y aprovecha sus propios residuos para no autoenvenenarse, que es lo que estamos haciendo con nuestro territorio, nuestro medio ambiente y nuestro planeta. Y por último, y tiene también que ver con el modelo de Estado en el que pensamos, la simbiogénesis.
Es decir, aquí nadie puede mirarse ese ombligo. Tenemos que cooperar y tenemos que cooperar los pueblos culturales con la diversidad que tenemos en este Estado. No podemos aislarnos ni entre nosotros mismos ni aislarnos del mundo. Y ahí es donde podemos construir la fuerza. El 1 de diciembre de 1640, una revolución, ha echado de la ventana el representante del rey español, Felipe II de Portugal, tercero de España, y con esto ha puesto en su puesto a un rey portugués, don Juan IV, de la dinastía de Braganza. Su sucesor hoy se llama don Duarte de Braganza. Es un tipo muy raro, una figura muy extraña no, es muy rara para todos los portugueses, y todo lo rollo de la casa real en Portugal es visto como muy ridículo. Y este don Duarte ha dicho antes de ayer, que las monarquías son regímenes mucho más estables que las repúblicas. Y yo pensé, es que basta mirar a España. Y porque lo que sobra de las monarquías son escándalos y gastos públicos. Así lo veo yo. En Portugal, la memoria de la monarquía no permite que nadie se ocurra otra cosa que no una república. Es demasiado instintivo, demasiado cultural. La memoria de la monarquía es la memoria de guerra civil, de desorden, de pobreza, es una memoria de violencia. Entonces, sí que la memoria puede cambiar totalmente la idea, la cultura y orientar ideas colectivas, nacionales, comunitarias, como lo quieran llamar, y cambiar el futuro y cambiar el presente. Manipular el pasado es la mejor manera de cambiar el presente. Y eso lo vemos nosotros ahora con las extremas derechas, intentando manipular el pasado para hacernos creer que no ha sido una dictadura, que ha sido blanda, que al final ha tenido cosas buenas. Y eso yo creo es el mayor riesgo. No tenía ni idea de las historias de los patronatos, de los bebés robados. Y vivo a 700 kilómetros de Madrid. Ni idea. Conozco mejor las historias de la dictadura argentina de las que están al lado. Y creo que ese es un problema, el desconocimiento que tenemos unos de las dictaduras de los que estaban al lado. Y es impresionante. Entonces, si el 28 se reconoce las víctimas de los patronatos como víctimas del franquismo, a mí me apetece, y lo haré, hacer un artículo, un video, algo para que en Portugal también se sepa de esto. Entonces, muchas gracias por todo el conocimiento. Bien, pues yo creo que aquí hay palabras clave, ¿no? Memoria, monarquía, república, y otras que
que tampoco debemos echar en falta, como son silencio y olvido, ¿no? Creo que la situación que estamos padeciendo en estos momentos, en todo el mundo, porque en todo el mundo la extrema derecha está avanzando o ya se ha situado, ¿no? Pero y es verdad que en cada lugar, en cada país, en cada estado, tiene una situación que pueda justificar o hacernos entender esta situación. Yo creo que en España, centrándonos aquí en el Estado español, tiene mucho que ver esa ausencia de memoria. Para mí está absolutamente claro que el hecho de que obviamente en la dictadura, pero que en la democracia hayamos seguido teniendo, a partir de ese pacto del olvido, ¿no? Esa ley de amnistía, esa transición que tuvimos, ese no querer recordar, esa idea de que había dos bandos. ¿Cómo que dos bandos? Aquí nunca hubo dos bandos. Claro, había un gobierno legítimo y unos golpistas. No hubo dos bandos. Y después hubo unos vencedores, los victimarios, y unos perdedores que somos las víctimas todavía a día de hoy. Entonces, para mí yo creo que la memoria es fundamental, y también lo digo como profesora. Veo como las nuevas generaciones en la universidad, por cierto, no hay ningún plan de estudios que recoja lo que fue la dictadura, lo que fue nuestra transición, lo que deberíamos tener también como democracia, ¿no? Quiénes eran los victimarios, quiénes fuimos y seguimos siendo las víctimas. Bien, pues en la universidad yo me encuentro con jóvenes que valoran positivamente lo que fue la dictadura. Esa es la música que yo les tengo que poner. Bien, pues yo no soy profesora de historia, soy profesora de lengua, soy lingüista. Aprovecho cada momento para ponerles debates, que piensen, que hablen, que discutan entre ellos, que lleguen a razonamientos, que puedan tener unas conclusiones de por qué es importante valorar unos valores democráticos, ¿no? De por qué la dictadura no se puede valorar positivamente. Alguien me dijo que había salido un libro que se llamaba Franco, ese bro. Bueno, pues claro, ese bro, ¿no? El bro ese que dicen los jóvenes, ¿no? Pues imaginad lo que consideran los jóvenes que fue Franco y cómo para ellos ahora mismo una referencia, figuras de referencia son los dictadores. Como escuché en un pasillo, ¿no? Es que Franco tenía dos cojones. Le dije, creo que no. Creo que no. Bien, quitando esta broma que sucedió de verdad, no es una invención, fue una anécdota real, creo que el tema por el que estamos aquí, obviamente hablando de una monarquía que es una historia totalmente obsoleta y que los chicos y las chicas deberían saber cómo llegó aquí esta monarquía, que nadie votó si monarquía o república. Que Franco puso a un señor, a un Borbón, que luego tuvo un hijo, también Borbón, que ahora está ahí. Quiero decir que no hay una tradición democrática en cuanto a la monarquía, además de ser algo totalmente obsoleto, que no tiene nada que ver con las sociedades modernas contemporáneas, no democráticas. Y, por supuesto, ¿qué solución tenemos? Exigir. En los planes de estudio, que es, por ejemplo, a lo que yo también me estoy centrando mucho, en lo que me estoy centrando, en exigir y en poner en práctica que cada clase, ya sea de lengua, ya sea de historia, ya sea de ingeniería, se hable del franquismo, se hable de la democracia, aunque después te pongan en la puerta puta roja. Bueno, como cierre para poner en situación la pervivencia real de este patronato de protección a la mujer, se anuncia su desaparición en 1978
No es cierto, no desaparece definitivamente hasta el 85. Quien hace el traspaso de funciones por la Comunidad de Galicia es Mariano Rajoy, que entonces era secretario de la Comisión Mixta. Sí, pero por Madrid va y lo hace Joaquín Leguina. Aquí no había ni derechas ni izquierdas. Aquí había un patrón moral femenino a imponer por la fuerza, aunque nos matáramos o aunque nos mataran ellas, les daba exactamente igual. ¿Qué pasa a partir del 85? Estas congregaciones, otrora auspiciadas por el mismo patronato, se reconvierten en ONGs. Así. Viven del dinero público. Se las está premiando, monjas adoratrices, premio a los derechos humanos, rey de España, cuando los vulneraron todos, y doy fe porque yo estuve con esas monjas. Oblatas del Santísimo Redentor, premio Cirgari a la igualdad. Oblatas del Redentor que poníais ortigas en la vulva a las niñas pequeñas que se orinaban en la cama. Oblatas del Redentor, premio Cirgari a la igualdad, que hacíais hacer hasta 150 cruces a niñas con la lengua en el suelo hasta que se quedaba negra y no las dejabais lavar la boca en todo el día. ¿Qué memoria es esta? ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace el Partido Socialista? Porque si se creen que el acto del día 28 va a ser un acto de fin de curso con un ramo de flores, van para atrás, porque como me dejen hablar, arde Troya. Gracias. Qué difícil es hablar después de Sol y Consuelo, por Dios. Nada, al hilo de cómo ha terminado ella, yo a la socialdemocracia pues le diría que la batalla por la memoria no se gana con solo resoluciones, no solo con leyes que luego no cumplen, no con grandes declaraciones institucionales o con actos como los que están haciendo por los 50 años de la muerte de Franco. La batalla por la memoria se gana en la política cotidiana, se gana en las alianzas que se construyen y en los marcos que se aceptan o se rechazan. Durante años la extrema derecha ha trasladado con mucha paciencia para desplazar el marco de la memoria europea, esa ventana de Overton que han llevado tan a la derecha que ahora es normal y posible hacer apología de la dictadura en el Parlamento Europeo. Pero si hoy la extrema derecha ha avanzado tanto en este terreno es porque ha encontrado demasiado silencio alrededor. En nuestro país, por ejemplo, tenemos un gobierno al que le da miedo aplicar la ley de memoria y hoy los fascistas siguen organizando actos y manifestaciones a pesar de la prohibición sin que aquí pase nada. Por eso creo que es de nuevo la sociedad en la que tiene que hablar y los que tenemos que romper ese silencio. La tarea que tenemos por delante es recuperar y fortalecer el marco antifascista sobre el que se construyó Europa y eso implica, creo que al menos tres cosas. Uno, la política institucional. No se puede combatir a la ultraderecha mientras se le entregan parcelas de poder. No se defiende la memoria histórica permitiendo que quienes niegan los crímenes de las dictaduras ocupen puestos de decisión en el Parlamento Europeo. Esa tiene que ser una línea roja. Segundo, memoria y cultura. Las batallas de la memoria son batallas por el sentido común. No basta con recordar fechas y hacer actos, hay que disputar el relato. La extrema derecha no necesita mayorías parlamentarias para influir, le basta con instalar su marco y su relato. Nuestra tarea es impedir que lo naturalicen. Y tercero, y creo que lo más importante, es la sociedad y las alianzas. Tenemos el ejemplo de nuestro país. La memoria democrática no nació en los ministerios, la memoria democrática nació en las calles, la memoria salió de las cunetas, de los familiares y de las víctimas que se negaron a olvidar. Nace de las luchas de Sole, de las luchas de Consuelo, que no son solo suyas, sino que son colectivas. Lo que cambió en España en los años 2000 no fue por el consenso institucional, fue por el empuje de la gente, de las personas que se organizaron para reclamar verdad, justicia y reparación. Esa es la fuerza que hay que volver a activar, pero esta vez a escala europea. Alianzas con movimientos sociales, alianzas con redes de memoria, alianzas con historiadoras, con víctimas, con jóvenes, porque la memoria no es una discusión del pasado, es una lucha del presente y del futuro. Si dejamos que la ultraderecha gane el relato sobre el pasado, no está en juego solo la memoria, está en juego la democracia. Por eso, recuperar el marco antifascista no es un gesto simbólico, es una tarea política urgente. Por eso, la sociedad tenemos que hablar, tenemos que hacerlo alto, tenemos que hacerlo claro y tenemos que hacerlo, sobre todo, como lo estamos haciendo hoy aquí colectivamente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Paco, Consuelo, Soledad, Joana, Mario. Nos hemos quedado desgraciadamente sin tiempo, no va a dar más para el debate, pero sí que quería agradeceros vuestra presencia hoy aquí, porque también esto significa que la memoria sigue viva gracias a que vosotros y nosotras estamos hoy aquí hablando de esto, y que precisamente no es una cuestión del pasado, no es una cuestión del pasado la memoria, sino que es una tarea política presente y futura. Por mi parte, solamente cerrar con una frase de José Saramago, que Joana conoce bastante bien. Saramago decía: somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos. Ojalá esa responsabilidad la tomemos también para transformar y para seguir caminando, y que todas las luchas que nos precedieron son parte de lo que estamos haciendo hoy aquí, con vistas y con la esperanza de poder seguir transformando la sociedad y cambiar el futuro, un futuro más digno, un futuro mejor, con una república plurinacional, una república justa, democrática, feminista, antirracista y ecologista. Muchas gracias. Podéis ir pasando al auditorio, que a las 12 hay un interesante debate aquí al lado. Gracias.